Hola a todos. En esta oportunidad vamos a abordar la temática derivada de una transformada. Esta viene definida como que al variar el entero n nos da una serie de propiedades útiles para determinar la transformada directa e inversa según corresponda. En este sentido, si tenemos n igual a 1, podemos escribir la transformada de t por f de t es igual menos 1 a la 1, nos va a dar menos 1, de la primera derivada de la función f de s con respecto a la variable s. Si n vale 2, nos da transformada de t cuadrado f de t igual menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y podemos escribir la segunda derivada de la función f de s con respecto a la variable s, y así sucesivamente. Cuando n vale k, escribimos que la transformada de t a la k por f de t es igual a menos 1 a la k, la késima derivada de la función f de s con respecto a la variable s. Lo que procederemos a hacer ahora es verificar estas dos propiedades, y de forma inductiva se llega a concluir que esta propiedad es cierta. De esta manera, para verificar este hecho, recordemos la regla de Leibniz, la cual especifica que al derivar una integral respecto de un parámetro diferente a la variable de integración, la derivada y la integral pueden intercambiarse. De este modo, sabemos que la derivada con respecto a la variable s de la función f de s es lo mismo que yo tenga la derivada respecto a la variable s de la transformada de la función f de t. Y esto es así porque f de s es la transformada de f de t. Por definición de transformada, la derivada con respecto a s de la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t, se le puede aplicar la regla de Leibniz, donde la función g de ts viene dada por e a la menos st f de t. Entonces escribimos la integral de 0 a más infinito de la derivada parcial respecto a s de e a la menos st por f de t diferencial de t. Por otro lado, al derivar con respecto a s, nos queda la integral de 0 a más infinito de menos t e a la menos st por f de t diferencial de t. Yo puedo expresar menos la integral de 0 a más infinito de e a la menos st, todo esto multiplicado por t f de t diferencial de t. Por definición de transformada, yo puedo escribir que esto es igual a menos la transformada de Laplace de la función t por f de t. De este modo, puedo escribir que la transformada de t por f de t es igual a menos la primera derivada de la función f de s con respecto a la variable s. Y esta es la expresión que andábamos buscando. Por otro lado, si deseamos verificar esta propiedad, notemos que la transformada de t cuadrado por f de t, yo lo puedo escribir como la transformada de t por t f de t. Y recordemos que en la regla anterior expresamos que la transformada de t por f de t es igual a menos la primera derivada de la función f de s con respecto a la variable s. De este modo yo puedo observar
que tengo la estructura t por una función que depende de t. O sea que yo puedo expresar que esto es igual a menos la derivada con respecto a la variable s de la transformada de t por f de t, puesto que f de s es la transformada de t f de t. De esa manera puedo escribir esta estructura. Luego, si nosotros notamos, esto que está acá es la misma propiedad que estamos aplicando. Entonces, escribo menos la derivada con respecto a s de menos la derivada con respecto a s de la función f de s. Por tanto, menos por menos da más y puedo escribir la segunda derivada con respecto a la variable s de la función f de s, que es precisamente la expresión que andábamos buscando. Así podemos seguir con este mismo procedimiento y de forma inductiva llegar a concluir que la transformada de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n, la enésima derivada respecto con la variable s de la función f de s, siendo f de s la transformada de f de t. Para mostrar la utilidad de esta propiedad, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Nos piden obtener o determinar la transformada de t al cubo e a la menos 2t. Evidentemente, aquí usted puede utilizar la primera propiedad de traslación de transformada. Sin embargo, vamos a hacer uso de la derivada de una transformada, puesto que posee la estructura de una función que depende de t multiplicada por t a la n. Entonces, si comparamos con dicha estructura de propiedad, podemos visualizar que n vale 3 y que la función f de t viene dada por la función exponencial e a la menos 2t. De este modo, la función f de s es igual a la transformada de e a la menos 2t, que a su vez es lo mismo que yo escriba 1 entre s más 2. Luego, puedo decir que la transformada de t al cubo e a la menos 2t es igual menos 1 al cubo, la tercera derivada con respecto a la variable s de la función f de s, que es 1 entre s más 2. De esta manera, yo escribo menos la tercera derivada con respecto a la variable s de la función s más 2 elevado a la menos 1. La primera derivada nos da como resultado, derivando nuevamente, y finalmente, al extraer la última derivada, nos da 6 entre s más 2 a la cuarta, que sería la transformada buscada. Como habíamos mencionado, la transformada de Laplace puede determinarse aplicando la primera propiedad de traslación, que en su debido momento obtuvimos que, entonces, si yo comparo, n vale 3 y a vale menos 2, de modo que yo puedo concluir que la transformada de t al cubo e a la menos 2t es igual a tener 3 factorial, que es 6, entre s menos a, pero a vale menos 2, y menos con menos da más, 3 más 1, 4, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos al aplicar la derivada de una transformada. De este modo, podemos asegurar que no importa el método que usemos, al determinar una transformada obtenemos el mismo resultado.
Además, entre los métodos existentes, siempre hay uno que es un poco más dócil su utilización y fácilmente podemos obtener la transformada que andamos buscando. Entonces, la utilidad de la derivada de una transformada se da cuando buscamos transformada de Laplace como la siguiente. Transformada inversa de arcotangente de 1 sobre S. Para poder determinarla, notemos que la derivada con respecto a S del arcotangente de 1 sobre S es igual que yo tenga la derivada con respecto a S de 1 sobre S entre 1 más 1 sobre S y todo esto elevado al cuadrado, que es la derivada de la tangente inversa. Nos queda menos 1 sobre S cuadrado y todo esto dividido entre S cuadrado más 1 entre S cuadrado. Al simplificar, nos queda menos 1 entre S cuadrado más 1. Lo que estamos diciendo con esto es que al tener la transformada de t por f de t, que es igual a menos la derivada con respecto a s de la función f de s, yo puedo esto decir que es igual a menos 1 entre s cuadrado más 1. De este modo, escribimos 1 entre s cuadrado más 1. Sin embargo, yo sé, esta expresión es equivalente a tener transformada del seno de t. Para que dos transformadas sean iguales, evidentemente, por inyectividad, tf de t tiene que ser igual al seno de t. De esta manera, f de t es el seno de t sobre t. Concluyendo que la transformada inversa del arcotangente de 1 sobre s es seno de t sobre t. Espero que este video haya sido de su utilidad al momento de estudiar la temática derivada de una transformada. Les saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.